Buenas tardes, profesor García Hernández Giovanni. Mi nombre es José Alberto García Franco y en este video explicaré polos y ceros de primer orden, polos y ceros de segundo orden, cualquier función de transferencia, margen de fase y ganancia de la materia dinámica de sistemas. Bueno, bien sabemos que hay dos tipos de sistemas, de lazo abierto y lazo cerrado. El lazo abierto, o también open loop, son aquellos cuya señal de salida no influyen en la de entrada. Esto quiere decir que en la función o en el modelo que tengamos, la salida no va a afectar en la planta o en el proceso, y ya, o sea, ya no volvería a entrar en la perturbación, que son la perturbación o la comparación, no afectaría nada en el proceso. Es el lazo abierto. El lazo cerrado o closed loop son aquellos en los que la señal de salida influye en la de entrada. Esto quiere decir que en la salida hay una señal que vuelve a entrar en la entrada, en la comparación, para hacer el chequeo en la planta o en el proceso y que tenga la señal deseada. Bueno, los polos y ceros de primer orden, como ya lo habíamos explicado en el otro video, en el video explicativo dinámica de sistemas, ya habíamos hablado también que eran los polos, los ceros de alguna función de transferencia. Bien sabemos que una función se relacionaba como una entrada, un proceso y una salida, donde era denominada con la constante y se utilizaba tau o tiempo de la función o tiempo del sistema. Bueno, aquí es la representación del primer orden, donde sabemos que K es la ganancia del sistema, tau es la constante del tiempo, o T sería igual, y aquí están las gráficas de representación. Los polos y ceros ya habíamos hablado que eran el lugar donde se encontraba ya fuera del eje de las ordenadas o de las abscisas. En el eje imaginario se encontrarían los polos de la parte imaginaria. Polos y ceros de segundo orden. Aquí habían hablado, bueno, aquí la nota es que el cero, mientras esté más próximo al origen, el factor tau o tiempo aumenta y los ceros son más notables. Es lo que habíamos dicho en el video anterior. Igual en la función de transferencia, que es esta, igual en el numerador eran los ceros y en el denominador eran los polos. Igual aquí están la función de transferencia y aquí la gráfica de cómo se marcaría, pues ya dicha gráfica con ceros o con polos. Ese es el tipo de gráficas que hay, o que se pueden representar con los polos y los ceros. Quedan representados con los polos con una X y los ceros con un círculo. Sistemas de segundo orden adicional. Un polo adicional era cuando la respuesta es a un escalón. Cuando tienda en una señal de sistema, se apaga y se ve el escalonamiento de la gráfica, que ya sea que baje o que vuelva a subir o que baje conforme a la función de transferencia. Cualquier función de transferencia. Se había dicho que una función de transferencia es un modelo matemático que a través de una modelación relaciona la respuesta de un sistema. La modelación habíamos dicho que era un trabajo o sistema de pasos. El sistema es una entrada, consta de una entrada, una salida y un proceso. Hacemos referencia que en ingeniería de control se formulan leyes para sistemas físicos. ¿Cuáles sistemas físicos? Después se hacen en sistemas controlados, con la dinámica de una mejora o de convertir un sistema automatizado. En esta disciplina se emplea mucho la palabra sistema, de lo que ya hablábamos, que era la combinación de elementos que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo. Tipos de sistemas de control. Pues ahí entra lo que es el sistema de lazo abierto, que es aquel controlador donde actúa solo en función de la referencia deseada. Y aquí está el sistema o el diagrama, que es la referencia, el controlador, la actuación, la planta, la perturbación y la respuesta. Que esto es la función igual de transferencia de una función de primer orden. Y la de segundo orden sería esta de lazo cerrado, donde hay una función, esta es la comparación, el error, que se le llama la comparación o error, el controlador, la actuación, la planta o proceso, la perturbación que llega a tener, la respuesta y la retroalimentación, que es un sensor o
Bueno, eso ya es en un sistema, el sensor que vuelve a comparar y vuelve a sacar, a hacer una señal de salida. Y el margen de fase y de ganancia. Se trata ¿de qué trata eso? Trata de analizar la estabilidad del sistema realimentado a partir de una respuesta de frecuencia del sistema de un sistema abierto, que sería DGS en la función de transferencia. Aquí está el diagrama. Y margen de fase de ganancia. Permite determinar el grado de estabilidad de un sistema realimentado. ¿Qué quiere decir realimentado? Pues que es de segundo orden o de realimentación, o sea, de segundo orden, ajá. Y la fase mínima son todos los polos y los ceros con la parte negativa y con un máximo o un único polo en el origen. Margen de fase y ganancia. Para el sistema de fase mínima, la respuesta de la frecuencia en función de transferencia. Quiere decir que representa frecuencias donde te va a ir diciendo de qué lado están los polos y los ceros. El margen de fase es el ángulo, que te lo marcará en grados. El margen de ganancia es el valor por el que habría que multiplicar o sumar la ganancia, GS por HS, que es del sistema, para obtener el margen de ganancia. Y aquí tenemos un cálculo matemático para el margen de fase y ganancia. Aquí están los tipos de sistemas, sistema 1 y sistema 2. Y el margen de fase son esas las fórmulas. Margen de ganancia son estas, igual con sus funciones de transferencia. Margen de ganancia, pero en diagramas, cuando es estable y cuando es inestable. Ya habíamos hablado de eso en el video anterior, de cuando se encontraba en una estabilidad que volvería a tomar su forma, o de qué tan parte imaginaria tenía un polo o un cero. Aquí te lo va marcando. Y esa es otra igual, otro diagrama del margen de fase, donde te representa el ángulo cuando es inestable o estable. Aquí es la curvatura que tiene y qué tan o de qué lado está tan alejado del eje real y de las imaginarias para cualquier función de transferencia. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias.